Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante a cargo de la doctora Marcela Bermúdez. Ella es internista de la Universidad de Antioquia, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología de la Universidad del Bosque y actualmente trabaja en el Hospital San Vicente Fundación como oncóloga. Y el día de hoy tenemos planeado hablar sobre indicaciones de quimioterapia en el paciente oncológico. Le damos una cordial bienvenida a la doctora. Muchas gracias, profe, por estar presente y por esta charlita que nos va a dar. Un abracito. Muy buenas tardes. Para mí es un placer la invitación y estar con ustedes y poderles compartir un poquito de la oncología. Entonces, para empezar, quiero compartirles este caso. Pues es una paciente que tanto medicina interna como yo hemos visto durante la hospitalización. Es una paciente de 55 años, posmenopáusica. Es una paciente en un ECOG 1 que desde enero del presente año tiene un diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante de la mama izquierda con receptores de estrógenos del 100%, progestágenos del 90% y un KI67 del 10%. Esto le configura un diagnóstico por inmunistoquímica de un carcinoma luminal A de la mama. Esta paciente tenía un compromiso metastásico ganglionar y óseo y por eso se cataloga como un estadio 4. Este caso me parece muy importante y muy interesante por lo que vamos a ver a continuación, pero también es importante porque creo que a cualquiera nos puede llegar en cualquier escenario. Pudiera llegar al servicio de urgencias por dolor oncológico no controlado, pudiera llegar al servicio de urgencias o de hospitalización por algún compromiso compresivo, por el compromiso ganglionar que tenía al momento de su diagnóstico, y a mí pues obviamente me va a llegar a la consulta para instaurar un manejo oncológico. ¿Cuáles son las preguntas que siempre nos deben surgir con esta paciente? Ya sea el médico general, ya sea el internista o ya sea el oncólogo, siempre deberíamos resolvernos estas 5 preguntas. Entonces, ¿cuál es la biología tumoral del cáncer de esta paciente? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Es un tumor de buen pronóstico, de mal pronóstico? ¿Es un tumor quimiosensible o quimioresistente? ¿Cuáles son las características del paciente al que me estoy enfrentando? ¿Tiene un buen estado funcional? ¿Tiene un buen estado nutricional? ¿Tiene comorbilidades que le limiten el inicio de un manejo oncológico? ¿Es un paciente que tiene un buen soporte social o es un paciente al que le voy a ofrecer quimioterapia y no va a tener quien lo lleve a un servicio de urgencias o quien le cuide la toxicidad que le voy a generar con la quimioterapia? El tercer punto es qué intención de tratamiento le voy a ofrecer a mi paciente. ¿Lo voy a curar con la intervención que le haga? ¿Va a ser una intención neoadyuvante, adyuvante, concomitante o solamente voy a dar un tratamiento con intención paliativa? El cuarto, después de tener claras las características de mi paciente y las características de la neoplasia a la que me estoy enfrentando, es qué tratamiento le puedo ofrecer. ¿Es un tumor al que se beneficia de terapia dirigida, que se beneficia de inmunoterapia, terapia endocrina, o es un tumor o un paciente candidato a iniciarle quimioterapia o una cirugía con intención curativa? Y para mí, la pregunta más importante cada vez que me enfrento a un paciente oncológico es qué beneficio clínico le estoy ofreciendo a este paciente. ¿Estoy impactando sobre su tiempo de supervivencia global? ¿Estoy impactando significativamente sobre su supervivencia libre de enfermedad? ¿Estoy logrando tasa de respuesta? ¿O simplemente estoy haciendo una intervención para que este paciente mejore sintomáticamente? ¿Y qué toxicidad le voy a generar? ¿Voy a generar mayor toxicidad que beneficio clínico o ese beneficio clínico vale la pena para deteriorar de alguna forma su calidad de vida? Entonces, ¿qué tenemos con esta paciente? Habíamos dicho que era una paciente luminal A por las características de sus receptores hormonales y por su KI67 que era de un 10%. Entonces tenemos que de las pacientes que debutan con un cáncer de mama, casi que el 70% de estas pacientes van a tener un subtipo luminal A. Las características de estas pacientes generalmente son pacientes que debutan con un nódulo mamario, casi nunca consultan porque es un nódulo de lento crecimiento, puede pasar un año sin que se modifique su tamaño tumoral. Entonces, las lesiones metastásicas o el compromiso locorregional también es igual de lento a la tasa de replicación de este tumor.
Entonces, realmente son tumores que podemos ver con unas expectativas de vida largas, son tumores que son indolentes, pero son tumores que generalmente hacen mucha carga de enfermedad metastásica. Los luminal B son un poquito más rápidos, son un poquito pues más sonoros, casi que el 20% de nuestras pacientes pueden ser luminal B, el 15% de nuestras pacientes son HER2 puro y un 15% son triple negativas. A diferencia de las luminal A, cuando tenemos una paciente triple negativa, tenemos el espectro totalmente opuesto. Tenemos un cáncer que es rápidamente invasivo, es un tumor que hace mucha enfermedad metastásica y algunos de ellos nos pueden responder a la quimioterapia, pero algunos vemos cómo progresan intraquimioterapia y son quimioresistentes. Entonces, con ese primer caso que hablábamos, teníamos una paciente con un tumor luminal A. Cuando miramos las gráficas de supervivencia, la podemos localizar en la curva de supervivencia roja. Entonces, vemos cómo es una paciente que puede tener una expectativa de vida hasta mayor de 10 años versus una paciente triple negativa, que es la curva azul, que puede tener una esperanza de supervivencia menor de 40 meses. ¿Qué pasa entonces con nuestra paciente? La vio un colega para febrero, tenía un buen estado funcional, era luminal A, entonces esta paciente podía beneficiarse de la mejor terapia que tenemos hasta este momento para los pacientes luminales, que sería la terapia endocrina. No candidata a quimioterapia, porque como dijimos, la tasa de replicación es lenta y se va a beneficiar es de terapia endocrina. La primera línea entonces por guías y ajustado a los protocolos, protocolo Monalisa 2, es una asociación entre inhibidor de ciclina con inhibidor de aromatasa, que a la luz de hoy pues, es la terapia que mayor tiempo de supervivencia global le puede generar a estas pacientes, 63 meses versus 51 meses las pacientes que tienen placebo contra letrozol. Inició su tratamiento muy bien tolerado, pastillitas todos los días, se empezó a ver pues una respuesta ganglionar para mayo de este año, ya veíamos cómo el compromiso ganglionar cervical casi que había desaparecido y para julio me llega a la consulta con un cuadro de disnea muy llamativo porque continuaba con una respuesta ganglionar muy importante, pero me llamaba mucho la disnea. Cuando le hago la evaluación clínica encuentro signos de derrame pleural, entonces la hospitalizo, queda a cargo de medicina interna, decimos vamos a estudiarle el líquido, vamos a hacerle toracentesis de entrada, vamos a llamar a cirugía para el beneficio de la pleurodesis. Y aquí pues llegan como dos preguntas que creo que el internista siempre se va a hacer. ¿Pleurodesis o solamente toracentesis? ¿Necesita nueva biopsia? Y la respuesta es sí a todo. Toracentesis porque de pronto somos tan de buenas que esa paciente no cursa con una progresión de su tumor, sino que puede tener un derrame paraneumónico asociado. Pleurodesis sí, porque esta paciente está con síntomas y con una disnea que está deteriorando su calidad de vida en ese momento y necesitamos resolverle ese síntoma para que recupere su calidad de vida y me tolere el tratamiento que vaya a ofrecer. Entonces, toracentesis diagnóstica, pleurodesis sí, como intervención que puedo hacer en ese momento. ¿Y nueva biopsia para qué? Si fue una paciente que fue diagnosticada en enero de este año, nueva biopsia sí, porque le estamos ofreciendo un tratamiento que, como vimos, le puede dar una esperanza de supervivencia de 63 meses y llevamos 6 meses y la paciente ya está en progresión. Entonces, ¿qué pasó? Hacemos nueva biopsia. Los resultados, a pesar pues que se hizo en julio, apenas me llegaron completos hace 15 días y la sorpresa es que la patología me confirma no que era un segundo primario como podía ser, un segundo primario de la pleura, un segundo primario pulmonar, sino que teníamos un carcinoma de la mama, pero ya no era luminal, sino que teníamos un carcinoma de la mama triple negativo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues regresando a nuestra paciente y regresando a nuestras curvas, tenemos que el luminal A, que teníamos una expectativa de vida prolongada, que teníamos una esperanza de tener más de 10 años esta paciente con vida, pues pasamos a un triple negativo. Como vemos, la curvita azul que nos muestra un pronóstico mucho más sombrío y oscuro para nuestra paciente. Terapia endocrina o esta terapia que estábamos ofreciendo, no, ya no nos sirve para nada.
porque ya no tiene la expresión de los receptores hormonales, entonces tenemos que pasar a una terapia para triple negativo. Como dijimos, los cánceres triple negativos tienen una tasa de replicación rápida, entonces tenemos que ser igual de agresivos que ellos. Una terapia endocrina no nos va a funcionar, entonces tenemos que ofrecer una quimioterapia. ¿Dónde la quimioterapia? ¿Intrahospitalaria o esperamos a que sea ambulatoria? Pues mira, esta paciente tiene una disnea, tiene un alto riesgo de hacer una falla ventilatoria, ya tiene una pleurodesis que nos la va a aguantar por un tiempo, pero como dijimos, el triple negativo es rápidamente replicativo y es una enfermedad que no se va a quedar quieta por mucho tiempo. Entonces, mientras me autorizan la quimioterapia, mientras logramos la cita y mientras empezamos el tratamiento, esta paciente rápidamente nos puede fallar a la pleurodesis y progresar a una falla ventilatoria. Entonces, ¿qué necesitamos? Quimioterapia. ¿Qué intrahospitalaria? Sí, porque pudiéramos extrapolar esta imagen y decir que tenemos en ese momento una crisis visceral que sería pulmonar. ¿Por qué? Porque tenemos un síntoma y un órgano que está muy comprometido, que es pulmón. Entonces, quimioterapia intrahospitalaria, sí, toda la indicación porque su biología me lo dice, triple negativo, enfermedad agresiva, paciente que aún tiene un estado funcional y nutricional aceptable para recibir un tratamiento, la paciente lo desea y el compromiso, digamos que no es metastásico tan extenso como para prever que nos va a fallar a la terapia. Entonces, tratamiento quimio intrahospitalaria, sí, sería una paciente para quimioterapia intrahospitalaria. ¿Qué otras preguntas nos debemos resolver entonces con ella? Entonces, lo otro que nos queda en el tintero es, pues, ¿qué pasó con esta paciente? En enero en una paciente luminal A, ¿nos leyeron mal la patología o qué pasó con nuestra paciente? Pues esta misma pregunta se la hizo el señor Hanahan y su amigo Bob desde el año 2000 y ellos han intentado establecer un paradigma con las características de las células neoplásicas. El primer modelo, que es el modelo que ven a la izquierda, fue el modelo que plantearon en el año 2000. Ellos encuentran unos puntos en común compartidos de todas las células cancerosas a nivel de fenotipo celular y ellos plantean 6 capacidades distintivas de estas células tumorales, como lo es la capacidad de mantener la señalización proliferativa, evadir los supresores de crecimiento, resistir la muerte celular, permitir inmortalidad replicativa, inducir o acceder a la vasculatura, activar la invasión y las metástasis. Para el año 2011, ellos plantean otras 2 capacidades que las dejan como sellos distintivos emergentes de las células neoplásicas, como lo es la reprogramación del metabolismo celular y evitar la destrucción inmunitaria. Pero para este año, y este es el modelo actual que saca el señor Hanahan, llegan pues como algunas particularidades en las que encaja nuestra paciente. Una, la reprogramación epigenética no mutacional. Hablan también de los microbiomas polimórficos, pero el punto más importante aquí es desbloquear la plasticidad fenotípica. Y es que esa célula tumoral que vimos en enero no es la misma célula que se va a enfrentar al inhibidor de ciclina, al inhibidor de aromatasa y va a seguir siendo la misma celulita luminal A. Lo otro es que la misma colonia luminal A no va a ser de pronto la misma colonia en esa lesión metastásica pleural que va a tener la paciente. Entonces, a esto se refiere la plasticidad fenotípica, es que no podemos esperar que esa misma célula se mantenga en el tiempo. Y esto llamamos la desdiferenciación tumoral. Está pues muy de moda en este momento en oncología porque lo estamos viendo cada vez más, como fue el caso que acabamos de ver. Vamos a hablar del segundo caso. Entonces, tenemos una mujer de 38 años, es una paciente con un ECOG-2 que debutó con un síndrome constitucional. Esto la llevó pues a que tuviera una desnutrición proteico-calórica por intolerancia a la vía oral, ingresa al servicio de urgencias por el cuadro mismo de intolerancia a la vía oral, deshidratación, trastorno hidroelectrolítico y encuentran entonces en los estudios iniciales que cursa con un síndrome pilórico por compresión neoplásica. Fue llevada a una laparoscopia diagnóstica con conversión a laparotomía. En ese momento encuentran que cursa con una neoplasia gástrica y la llevan a una gastrectomía total.
Para el 7º día posoperatorio me pasan a la interconsulta, una interconsulta urgente desde cirugía para definir si esta paciente se beneficia de adyuvancia porque ya le salió la patología quirúrgica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Volvemos a las preguntas cada vez que nos enfrentamos a un paciente oncológico. Biología tumoral, cáncer gástrico. Cáncer gástrico sin que me dé ningún apellido todavía por patología, ya un mal pronóstico. Quimiosensible o quimioresistente, pues no lo sabemos porque no nos hemos enfrentado a la quimioterapia. Características del paciente. Una declinación funcional por un estado de desnutrición, por una intolerancia a la vía oral. Entonces ya tenemos unas características del paciente desfavorable. ¿Desfavorable para qué? Para ofrecerle un tratamiento oncológico en ese momento. ¿Qué intención de tratamiento? Bueno, el cirujano me dice que cuando entró solamente le vio el tumor y que le sacó el tumor y que me manda la patología quirúrgica. Entonces pensaríamos que la intención de la terapia, ¿cuál sería? Una intención de tratamiento adyuvante. ¿Candidata a qué tratamiento? Pues estamos hablando de un tumor que por biología es agresivo, que por localización es agresivo y una intervención que necesitamos barrer las micrometástasis. Entonces, ¿candidata a tratamiento? Sí. ¿Tratamiento con qué? Con quimioterapia. ¿Y qué beneficio clínico queremos? Pues queremos disminuir el riesgo de recaída en esta paciente. Entonces, hablemos un poquito de cuáles serían las finalidades de administración de quimioterapia en los pacientes. Tenemos entonces la definición de neoadyuvancia, que es la quimioterapia que se inicia antes de cualquier tratamiento oncológico definitivo, ya sea quirúrgico o concomitante. La finalidad de la neoadyuvancia puede ser evaluar también cuál es la efectividad de la quimioterapia ante el tumor que nos estamos enfrentando. Y en algunas ocasiones puede ser un factor pronóstico. También podemos hablar de downstaging, entonces un paciente que debuta con un estadio 3B podemos convertirlo en un 2A y puede mejorarnos los resultados quirúrgicos o de la radioterapia en nuestros pacientes. La quimioterapia adyuvante, que sería esta por la que nos están llamando a la interconsulta, se trata de la quimioterapia que se usa para eliminar esas células residuales o micrometástasis después de haber intentado hacer un tratamiento oncológico definitivo. La quimioterapia adyuvante, en algunos casos, como son algunos tumores sensibles a la quimioterapia, pudiera ayudarnos a aumentar las tasas de curación, como lo es los tumores de mama y de colon. Tenemos también la quimioterapia de inducción o de conversión, y es aquella quimioterapia que le ofrecemos a los pacientes que tienen una enfermedad más avanzada antes de ofrecerle cualquier tipo de tratamiento local con la intención de reducir la cantidad de enfermedad y poder convertir una enfermedad que es inoperable o irresecable a una enfermedad que pudiera ser manejada ya sea quirúrgicamente o con radiocirugía. Y la quimioterapia paliativa es aquella quimioterapia que ofrecemos en los tumores que no se van a intervenir quirúrgicamente porque ya tienen enfermedad diagnosticada metastásica y la finalidad de esta quimioterapia no va a ser curativa. Entonces, volviendo al caso número 2, recuerden que era la paciente de 38 años, un síndrome constitucional, un CA de estómago con esta patología quirúrgica. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a definir con la patología quirúrgica? Vamos a definir qué factores de riesgo de recaída tiene nuestro paciente para saber si se beneficia o no de la quimioterapia adyuvante. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar la biología. Tenemos que es un adenocarcinoma mucinoso pobremente diferenciado con células en anillo de sello. Estas células de anillo de sello ya nos marcan un altísimo riesgo de recaída. Nos dice que medía 7 por 6 centímetros, que estaba localizado sobre la curvatura mayor y que invadía hasta la grasa. Nos dice que tenía bordes de resección proximal negativos, pero borde de resección distal positivo, factor de riesgo para recaída, porque tenemos un borde positivo. Invasión linfovascular positiva, también factor de riesgo, invasión perineural negativa, y el cirujano nos dijo que le había hecho un vaciamiento ganglionar completo, pero el patólogo no me manda ningún informe del compromiso ganglionar.
Así que tengo un T4 por patología, un NX, pero que me hace dudar, pues, y creería que debe tener compromiso ganglionar positivo, y una MX porque no sabemos, pues, sus estudios de extensión cómo estaban. El cirujano dice que cuando lo operó no le vio compromiso en otros órganos. Para definir todos esos factores de riesgo tenemos que saber el estadio patológico, que es este que estamos caracterizando con el TNM, el resultado quirúrgico, entonces saber si quedó R0, o sea, sin ningún compromiso tumoral activo, R1 o R2, que quedaron lesiones visiblemente metastásicas o con compromiso en el sitio quirúrgico, y las características del paciente. Entonces, devolviéndonos a nuestro caso, ¿qué tenemos? Pues nos llaman para que le definamos adyuvancia a este paciente. A grandes rasgos, muchísimos factores de riesgo para recaer, una biología pues con alto riesgo y con alta agresividad, una paciente que previamente no se expuso a ningún manejo con quimioterapia o neoadyuvancia. Entonces es una paciente que sí o sí va a necesitar manejo con quimioterapia posterior a esta intervención. Rápido porque tiene una biología desfavorable, rápido porque tiene factores de riesgo de recaída, pues no. ¿Por qué? Porque no ofrecerle ya quimioterapia a este paciente. Está desnutrida, está en un posoperatorio grande, y con la quimioterapia yo voy a aumentarle la toxicidad, entonces voy a generar náuseas, vómito, voy a alterar también los procesos de cicatrización en estos pacientes. Entonces mínimo, después de una intervención quirúrgica, debo esperar unos 20 días para favorecer y disminuir el riesgo de complicaciones quirúrgicas para poder iniciar un manejo quirúrgico. Hay un tiempo que casi siempre establecemos para ofrecer un tratamiento adyuvante y beneficiar y disminuir el riesgo de recaída en estos pacientes que se operan con intención oncológica o curativa, y son las 12 semanas. Entonces, que a los 7 días del posoperatorio me llamen para empezar ya la quimioterapia, voy a aumentar tal vez el riesgo de complicación en este paciente, de toxicidad, y seguramente no me lo va a tolerar, no me lo va a aguantar porque ya está desnutrida de base y la cirugía también la dejo mal. Entonces, tengo hasta las 12 semanas para decir, puedo empezarle el tratamiento y puedo darle un beneficio clínico a este paciente, disminuyendo el riesgo de recaída. ¿Por qué quimioterapia? Entonces, volviendo pues a nuestras preguntas oncológicas con esta paciente, quimioterapia sí, por lo que les decía de la agresividad del tumor, alta tasa de replicación, entonces necesitamos una terapia que también sea agresiva y que me impacte sobre el crecimiento tumoral. ¿Cuál sería entonces aquí el tratamiento? Quimioterapia. Inicialmente la quimioterapia no se usó con fines médicos, se usó como un arma militar en la Primera Guerra Mundial, entonces se usaba el gas mostaza. Después de varios años de su uso, encontraron que estos militares que estaban expuestos al gas mostaza tenían unos recuentos de glóbulos blancos que eran mucho menores que los pacientes que no se habían expuesto, que los militares que no habían enfrentado pues como estas batallas. Para el año 1942, cercano a la Segunda Guerra Mundial, entonces muchos científicos estaban afanados por encontrar pues como un antídoto ante, pues o para esta arma militar, para este gas mostaza, y pues empezaron algunos experimentos con animales y encontraron que podía funcionar como un manejo antineoplásico. Para esto reclutaron a un voluntario humano que tenía un linfoma de Hodgkin avanzado. Se le conoce hasta el día de hoy con sus iniciales JD, y es el primer paciente curado con cáncer con un manejo oncológico o con quimioterapia. Hasta el día de hoy tenemos entonces más de 50 fármacos antineoplásicos que se pueden usar solos o en combinación. El problema que tenemos con la quimioterapia es la baja especificidad hasta el día de hoy, pues sabemos que inhibe o pues su primera indicación es la inhibición del crecimiento celular a través de la síntesis y función de macromoléculas.
organización citoplasmática, síntesis o función de la membrana celular o del entorno de la célula cancerosa. Y tengo 3 diapositivas que, aunque son un poquito cargadas, me parece que las entendamos porque son muy importantes para saber cuándo elegimos o no ofrecer quimioterapia en nuestros pacientes. Entonces, el primer planteamiento de Skipper en cuanto a la quimioterapia era pues que estos pacientes que tenían una cirugía oncológica exitosa, como de pronto la pudimos ver en nuestro caso anterior, estos pacientes podían tener algunas células localizadas o a distancia como micrometástasis, y el uso de la quimioterapia nos serviría para ofrecerle una curación a estos pacientes. El segundo planteamiento de Skipper es que la quimioterapia mata a las células en cultivos según una cinética de primer orden, es decir, que una dosis determinada mata una fracción constante de células independiente de la cantidad de células que estén expuestas al fármaco. El tercer planteamiento era una relación dosis-respuesta que es propia de cada medicamento y de cada tipo tumoral. Por esto, es improbable que un solo ciclo de quimioterapia nos pueda resultar curativo en un paciente, y siempre deberíamos ofrecerle o administrarle un tratamiento en múltiples ciclos repetitivos. Casi siempre nosotros tenemos pues como un número mágico que son 6 para la mayoría de pacientes, ya sea en adyuvancia, en neoadyuvancia o a veces hasta con intención curativa, y es que con 6 logramos tener una dosis respuesta y una dosis en la que la toxicidad no nos excede el beneficio clínico. Tenemos algunas limitaciones que son la heterogeneidad tumoral, que hace que cada tipo celular tenga diferente sensibilidad y resistencia también a los fármacos empleados. Es por eso que cuando tenemos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama que tiene diferente compromiso metastásico, digamos ganglionar, pleural y cutáneo, uno puede ver cómo puede hacer unas respuestas casi completas ganglionares, pero puede tener algunas colonias o algunas cepas o algunos subtipos tumorales como el de la pleura, en el que puede responder poco o nada. Otros de los planteamientos, ya para terminar pues con esta parte, es que existe una relación inversa entre la cantidad de células tumorales en el momento de iniciar la quimioterapia y la probabilidad de curación. A medida que crece el tamaño del tumor, su fracción de crecimiento también disminuye, y existe un aspecto muy importante como la tasa de muerte celular que puede contribuir a la desviación del crecimiento exponencial. Puede haber diferentes cinéticas importantes entre los diferentes focos tumorales en el mismo individuo, como el caso que les acabo de comentar. Vamos a ver el casito número 3. Este caso se trata de un hombre de 23 años, un paciente deportista universitario con un ECOG 0, que cursaba con un cuadro de 1 mes de evolución de crecimiento testicular derecho, muy doloroso. Ingresó al servicio de urgencias por un cuadro de disnea y de ictericia. A su inicio, se realizan unos marcadores tumorales, encontrando una beta-HCG de 5030, alfa-fetoproteína mayor de 100.000, y en los estudios tomográficos se encuentra un compromiso metastásico hepático, pulmonar y ganglionar. No le realizamos biopsia porque con las imágenes y con los marcadores tumorales ya tenemos un diagnóstico en ese paciente, que es un tumor germinal no seminoma-matoso en un estadio 4. Y la indicación en este paciente es un inicio rápido de quimioterapia intrahospitalaria. Ya vamos a ver por qué. Volvemos a nuestras preguntas que siempre nos debemos resolver en nuestros pacientes. Biología tumoral, es un paciente que en 1 mes nos pudo hacer este compromiso metastásico extenso. Las características del paciente, pues tenemos a un chico joven, sin comorbilidades, con buen estado funcional, con buen estado nutricional, candidato y fit para quimioterapia, así sea de alto riesgo, de mucha toxicidad. ¿Qué intención de tratamiento? Pues volvemos a la biología tumoral. Pues es un tumor de buen pronóstico, a pesar de su estadio metastásico, porque es un tumor germinal que la intención en este caso, a pesar de ser un estadio avanzado, puede ser curativo. ¿Qué tratamiento? Quimioterapia, porque es un tumor de rápida replicación. Beneficio clínico, todo el beneficio clínico, porque vamos a impactar
sobre la supervivencia global, vamos a impactar sobre la supervivencia libre de enfermedad, vamos a lograr tasas de respuesta, vamos a lograr mejoría sintomática y la toxicidad es alta porque va a ser una quimioterapia tóxica, pero vamos a lograr el mejor beneficio clínico de nuestros pacientes. Entonces aquí vienen pues como dos conceptos importantes que es los tumores quimiosensibles y tumores quimioresistentes. Se entiende como tumor quimiosensible aquellos tumores en los que la quimioterapia consigue respuestas en más del 50% de los casos, y podemos hablar también de los tumores quimiocurables, como sería el caso de este paciente que a pesar de estar en un estadio avanzado, vamos a intentar lograr que la quimioterapia sea con intención curativa. ¿Cuáles tumores entonces identificamos como tumores quimiocurables? Serían los coriocarcinomas o los tumores germinales de ovario en las mujeres y los tumores germinales testiculares en los hombres. Tenemos por otro lado tumores que pueden lograr respuestas, tasas de respuesta o respuestas en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en estadios avanzados, no curativos, pero que podemos prolongar el tiempo de supervivencia y con calidad de vida, como vemos en las gráficas. El cáncer colorectal pues ha impactado mucho la quimioterapia en ellos, y los tumores de célula no pequeña pulmonares, entonces mama, pulmón, colorectal, ovario de alguna forma y próstata. Y los tumores quimioresistentes se consideran aquellos pues, que no logramos una respuesta con la quimioterapia, la supervivencia no se impacta, como es el caso, por ejemplo, del melanoma, del carcinoma renal o del hepatocarcinoma. Son tumores pues, que con la quimioterapia no les va bien, pero sí nos pueden responder por otras vías, como son los blancos terapéuticos o la inmunoterapia en el caso del melanoma. Tenemos el último caso. Este es un hombre de 85 años, es un paciente que tiene un ECOG-3, tiene un diagnóstico histopatológico de un adenocarcinoma de pulmón, es un estadio 4, fue diagnosticado en julio del año 2021, inició manejo para ese momento con Kignot 189, es decir, una combinación entre quimioterapia e inmunoterapia. Para mayo de este año tuvo progresión pleural y se cambió a segunda línea con docetaxel, y en este momento se encuentra con disnea por progresión tumoral. Llega pues al servicio de urgencias, es un paciente que tiene un ECOG-3, la familia dice pues que quiere que le podamos ofrecer alguna tercera línea de manejo con intención paliativa a este paciente, y nos piden la interconsulta por eso. Cuando evaluamos el paciente definitivamente es un ECOG-3, entonces siempre tener pues como nuestra escala de funcionalidad ECOG a la mano. ECOG-3 es un paciente que permanece más del 50% de su tiempo en cama, y para esto pues les traigo como algunos articulitos que en los últimos años han intentado evaluar cuál es el impacto de la quimioterapia con intención paliativa en los pacientes que están con enfermedades o con tumores sólidos avanzados y que tienen un mal ECOG. Este fue una corte retrospectiva que se le ofreció, en la que se evaluaba a los pacientes a quienes se les ofreció la quimioterapia con intención paliativa intrahospitalaria. Se estratificaron los pacientes según el ECOG, ECOG 2 para recibir segunda línea, ECOG 3 o 4 para recibir primera línea. Se reclutaron pacientes desde el 2014 hasta el 16, y el desenlace primario que querían evaluar era la supervivencia a 30 días. Ingresaron en total 228 pacientes que fueron elegibles. En ECOG 3 estaba el 66% de los pacientes, solo 11% ECOG 4, y el 50% de los tumores que tenían estos pacientes eran gastrointestinales. La mediana de seguimiento fue de 49 días, y el 98% de nuestros pacientes habían muerto para ese momento. Se logró evidenciar entonces que el 32% de los pacientes a los que se les ofreció quimioterapia con intención paliativa murieron estando hospitalizados, y el análisis multivariable lo que mostró fue una asociación con mortalidad a 30 días
para los pacientes a quienes se les da quimioterapia intrahospitalaria ECOG 3, ECOG 4, para los pacientes que tienen hipercalcemia y para los pacientes que tienen hiperbilirrubinemia. En conclusión, los pacientes con cáncer avanzado y pobre ECOG tienen una supervivencia más corta después de un tratamiento con quimioterapia con intención paliativa intrahospitalaria. Este estudio fue publicado por JAMA, fue un estudio en varios centros de Nueva York, evaluaba también la asociación entre el uso de quimioterapia y el impacto o la mejoría en la calidad de vida cercana a la muerte en función del ECOG. Fue un estudio de corte longitudinal y se evaluaban los pacientes con enfermedad terminal desde el 2002 hasta el 2008, que encontró que el uso de quimioterapia no se asoció con control de supervivencia ni tampoco mejoría en el estatus funcional. Aquí se ingresaron pacientes aún en ECOG 1, pero entre los pacientes con ECOG 1, la quimioterapia comparada con el no uso de ella se asoció con empeoramiento en la calidad de vida, y entre los pacientes con ECOG 2 y ECOG 3, el uso de quimioterapia no se asoció con calidad de vida en ninguno de ellos. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos de pues, nuestras guías americanas y europeas en cuanto al uso de quimioterapia paliativa? Ellos nos recomiendan no usar quimioterapia en pacientes con tumores sólidos que no se han beneficiado de un tratamiento previo y que tienen ECOG de 3 o más. Entonces, aquellos pacientes que los expuse a una línea previa y que progresaron estando en ella, pues preferiblemente parar en ese momento y remitir a cuidados paliativos. Ellos dicen también que el estado funcional adecuado del paciente se utiliza a menudo como indicador para poder saber si el paciente nos va a tolerar la quimioterapia y nos va a responder al tratamiento, y eso es lo que tenemos como beneficio clínico o valor clínico. Ellos analizan que el uso de la quimioterapia entre pacientes para los que no hay valor clínico es la práctica más derrochadora e innecesaria en oncología hasta el momento, y la recomendación que ellos dan es: hable con su paciente, infórmele el pronóstico, las opciones de tratamiento, asegúrese de también resolver como todas las dudas acerca de la toxicidad, y pues ofrezca como toda la evidencia razonable para ofrecer o no en estos pacientes. Esta grafiquita pues me llamó mucho la atención porque dentro de una de las cositas que revisaba decía que los pacientes consideran a los oncólogos como la principal o una de las principales fuentes de soporte psicológico, y que muchos de nuestros pacientes a los que les iniciamos quimioterapia, cuando nos preguntan a nosotros, nosotros no hubiéramos aceptado el uso de la quimioterapia en ese escenario. En conclusión, la elección del tratamiento de quimioterapia en un paciente depende de la biología tumoral, de su origen, del estado general, de los tratamientos administrados previamente. Se necesita también disponer de una evidencia científica de la que todavía adolecen muchas quimioterapias, fundamentalmente para establecer criterios de selección en estadios más avanzados, en orden de construir pues, modelos predictivos que nos orienten en la toma de decisiones cada vez más individualizados para que el paciente sufra menos. Muchas gracias. Escucho preguntas y resuelvo dudas. Marce, muchas gracias, qué buena charla, pues me pareció muy bacana, de verdad que muchas gracias. Con casos clínicos que fueron muy ejemplificadores. Vamos a ver qué preguntas surgen del chat. Yo te quería hacer una inicialmente, y cosas que a veces suceden cuando uno ve pacientes, que uno ve el concepto de nosotros, que a veces tenemos como internistas, y uno es como esa frustración que tenemos cuando vemos un paciente con ECOG 3 o 4, y esa premisa que probablemente sea equivocada, pero quiero que tú la resaltes y nos analices eso, de que, digamos, lo siguiente, digamos, es que está en un ECOG 3 es precisamente porque el cáncer lo tiene deteriorado así desde hace 20 días, pero si mejoramos eso, el paciente va a mejorar. Entonces, como si diciéndolo, anulamos el ECOG 3 porque el culpable es el mismo cáncer, ¿cierto? Y decimos, no, pero entonces, ¿por qué no le ofrecemos quimioterapia? Entonces, quería que nos dijeras qué piensas sobre eso. Ya luego le doy la palabra a la doctora Mariana Correa.
Profe, sí, tenemos que establecer por qué es el ECOG, porque, por ejemplo, en esa paciente que les mostré con el cáncer de mama, que llegó con su disnea tumoral, claro, tenía un ECOG, no sé, dos o tres probablemente, pero estaba dado por ese derrame pleural. Después de hacerle la toracentesis, la pleurodesis, la paciente recupera su estado funcional basal. Eh, entonces es mirar hasta dónde se puede intervenir y se puede modificar ese ECOG, ¿cierto? Diferente, por ejemplo, a un paciente que me llega con una compresión medular y es una compresión medular que está establecida. Neurocirugía dice no lo puedo operar, con radioterapia le va a mejorar el dolor porque tampoco voy a mejorar su funcionalidad. Entonces, probablemente, a pesar que sea, no sé, un paciente joven, 23 años, que me llegue con una compresión medular, ya su ECOG está dado, ¿cierto? Y ninguna de nuestras intervenciones lo van a mejorar. Entonces, es un escenario diferente al paciente que nos llegue, por ejemplo, en una crisis visceral pulmonar o hepática, ictérico, dolor abdominal, de pronto deterioro del ECOG en la última semana o en los últimos días, pero tenemos un tumor que sea quimiosensible, por ejemplo, un tumor germinal que sabemos que probablemente después de 2 ciclos acumulativos de quimioterapia pueda lograr mejorar el estado funcional de su hígado y con eso el estado funcional del paciente. Entonces, es difícil porque es establecer cuándo tengo una crisis visceral y cuándo tengo tanta carga de enfermedad que ya me supera la capacidad de respuesta de mi manejo oncológico, ¿cierto? Pero es básicamente eso. No, muy claro. Muchas gracias, Mariana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Marce, yo profe. tengo como una duda con el paciente que tiene pues el derrame pleural, que se le hace la toracentesis y definitivamente decimos, parece que sí es compromiso tumoral, y entonces nosotros decimos, bueno, entonces se va a beneficiar de pleurodesis, pero le hacemos la toracoscopia, va a pleurodesis y con frecuencia la pleurodesis falla porque como el paciente, el derrame pleural es tumoral y aún no le hemos empezado quimioterapia, pues entonces no se controla esa producción de líquido y entonces se nos vuelve un lío retirarle la sonda toras y todo esto. Deberíamos, antes de pensar en pleurodesis, hacer esa interconsulta oncología y definir que esa quimioterapia se va a empezar intrahospitalaria para poder hacer el control eh, tumoral y que podamos, pues sí, como ver éxito de la pleurodesis o no, porque pues lo que uno a veces lee es como que si no controlo el crecimiento tumoral, pues igual la pleurodesis no va a funcionar y entonces sí, volvemos a tener esas dificultades para quitarle las ondas o los tubos a los pacientes o se lo retiramos y a los 3 o 4 días el paciente reingresa por disnea y otra vez porque está con derrame pleural. Sí, profe, se vuelve un círculo y se vuelve un círculo también para nosotros porque, digamos, le aplicamos el primer ciclo y cuando llega el segundo ciclo llega tan ahogado y con disnea que nos toca volverlo a mandar a urgencias porque no se le hizo pleurodesis en ese momento. La interconsulta es muy importante ahí por una cosa y es para definir primero si nosotros consideramos que necesite pues la pleurodesis porque va con alguna intención de impacto sobre el tiempo de supervivencia y segundo por el tipo de pleurodesis también a ofrecer. Entonces a veces pues le hacen la pleurodesis con talco en estos que están con intención paliativa y listo, pero muchas veces necesitamos es una pleurodesis también diagnóstica, como sería, por ejemplo, el caso de la paciente que vimos hace un ratico. Pero cuando se hace con talco y con intención paliativa no se toman muestras, entonces es muy importante como dejar claro y yo sí veo pues como que valga la pena la interconsulta en ese momento pues para definir eso y cuándo sería precisamente eso pues como el tiempo de inicio del tratamiento. Como les decía hace un ratico, para favorecer cicatrización y para disminuir complicación posoperatoria, digamos que si se hace una intervención grande como tipo pleurodesis, pues deberíamos esperar al menos unos 10 días
para poder empezar el tratamiento. Uno espera que la pleurodesis no nos falle antes de 20 días. Si nos falla antes de 20 días es porque hay tanta carga que seguramente el tratamiento farmacológico también nos va a fallar. Pero sí me parece importante hacer la interconsulta en ese momento para definir para dónde vamos con el paciente, cuál va a ser la intervención, si necesitamos muestra o no necesitamos muestra, o si va a ser una pleurodesis con talco, pues con química o definitiva.